Lo que va a depender es de tu búsqueda y la comunión que tú tengas con Dios, con el Espíritu Santo. Si tú empiezas a pedirle a Dios, empiezas a pedirle al Espíritu Santo, tener esa intimidad, tener esa comunión, y empiezas a lograrlo, Dios te va a llevar a lugares muy, pero muy lejos. Va a ser una bendición enorme. Y yo quisiera que no solamente su servidor o unos cuantos, sino que toda la iglesia entrara en esa comunión, porque yo sé que si entran, esta iglesia va a ser la iglesia, si no la más grande, una de las más grandes aquí en Guadalajara y posiblemente en México. Todos aquellos que han logrado esto, ya sea a nivel personal, individual, o a nivel iglesia y a nivel colectivo, han sido una bendición pero enorme a la sociedad, a las iglesias. Y bueno, me están dando otro micrófono, bueno, gloria a Dios. Entonces, yo te pido que no lo vamos a leer porque ya lo vimos, que leas con mucho cuidado Cantar de los Cantares, los primeros tres, capítulo 3, los primeros versículos, y Cantar de los Cantares, capítulo 5, y allá habla de una mujer que está enloquecida por su esposo. Esa mujer puede ser tú, puede ser yo, pero en realidad ojalá que sea toda la iglesia, y se da tras de una búsqueda, cuando se da cuenta que no lo encuentra, y empieza a buscar hasta que lo encuentra. Así debemos de ser nosotros, debemos de buscar hasta que tengamos esa comunión con el Espíritu de Dios. Antes de empezar, quisiera que leamos Proverbios capítulo 8, versículo 17, y luego ya vamos a entrar en el mensaje. Esto no es un recordatorio. Por Proverbios 8, 17, y aunque aquí está hablando de la sabiduría, pero queremos aplicarlo a esto, ya que existe la palabra logos y existe la palabra rema, donde Dios te habla en una forma personal. En Proverbios capítulo 8, versículo 17, vamos a ver si lo ponen en la pantalla, si no pues lo voy a leer. Proverbios 8, 17, y luego vamos a entrar en la palabra que Dios puso en esta mañana. Proverbios 8, 17. Bueno, dice: yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Esta es un versículo que Dios me lo dio hoy en la mañana, mientras estaba orando, estaba meditando la palabra de Dios. Y una cosa que te puedo garantizar, porque está en la Biblia, es de que si tú te das a una búsqueda, a tener una comunión con el Espíritu de Dios, y si tú lo sigues haciendo y lo sigues haciendo, vas a encontrar esa comunión, esa intimidad, y vas a encontrar esa amistad, y Dios te va a llevar muy, pero muy lejos. No importa quién seas, independientemente de tu preparación, si tienes o no tienes, independientemente de tu nivel social, sea de la élite o de la clase más humilde, no importa, Dios te va a llevar muy, pero muy lejos. Le decía yo a mi hijo, platicábamos que la mayoría de los grandes siervos de Dios, la mayoría, hay excepciones, pero la mayoría han venido de familias muy, pero muy humildes. Bueno, vamos ahora sí a entrar a la palabra de Dios, aunque eso es palabra de Dios. Y la unidad es una de las cosas más difíciles para poder llevar a cabo en una iglesia. Y entre más grande la iglesia, más difícil se convierte esto, porque hay un dicho mundano que dice que cada cabeza, pues cada cabeza tiene sus propias ideas, cada cabeza es un mundo. Y sí no es algo fácil, pero quiero decirte una cosa, que si tú pones tu esfuerzo, es un esfuerzo para llevar a cabo la unidad dentro de esta iglesia, con la ayuda del Espíritu de Dios, porque con nuestras fuerzas no lo podemos hacer, porque la carne es débil, dice la palabra de Dios. Pero si tú y yo estamos unidos, la palabra de Dios, como vamos a ver, Dios va a usar esta unidad para traer una bendición como tú y yo ni siquiera nos imaginamos, porque quiero decirte en esta mañana que hay poder en la unidad, y el Espíritu Santo se mueve por la unidad de su pueblo. Esta es la oración. Vamos a ir a San Juan capítulo 17 en su versículo 11. San Juan capítulo 17 versículo 11, y dice así lo siguiente. Esto es Jesús diciendo estas palabras antes de ser crucificado, y esto fue una oración que él hizo por sus discípulos. Dijo: y ya no estoy en el mundo,
mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Esta es la oración que Jesús pidió con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, para sus seguidores. Y la oración fue de que sus seguidores, en este caso los apóstoles, fueran uno, así como el Padre y como el Hijo son uno. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios la unidad que hay entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, están totalmente unidos, que no hay absolutamente ni la más pequeña diferencia entre la Trinidad, la Divina Trinidad. Hay una unidad tremenda. Y Dios quiere, el Señor Jesucristo quiere que nosotros como creyentes tengamos la misma unidad. Y luego en el versículo ahí en 17, versículo 20 y 21, vamos a leer el 20 y el 21. Esto era para sus discípulos, pero ahora ¿qué dice de nosotros? En San Juan capítulo 17, versículo 20 y 21, nos dice lo siguiente: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y el versículo 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí vemos una de las razones por cual debemos de estar unidos como iglesia, porque solamente unidos, andando en amor, como dijo en otra parte el Señor Jesucristo, así va a conocer el mundo que somos enviados por el Padre, que tenemos un mensaje poderoso, pero ese mensaje poderoso nunca se va a desarrollar como Dios quiere hasta que nosotros hagamos el propósito de ser uno, así como el Padre y el Hijo son uno. Y esa fue una oración que Cristo hizo. Y lamentablemente hoy en día, debido muchas veces a cuestiones doctrinales, a cuestiones, algún celo que dicen celo santo, que de santo no tiene nada, porque lo que pasa que muchas veces la iglesia del Señor Jesucristo está como no debe de estar, está dividida. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros ponemos por obra la palabra de Dios y andamos en esa unidad por la cual Jesús oró, dio su vida y nos pide a nosotros que andemos en ella? Bueno, vamos a ir ahora al Salmo 133 para ver el poder de la unidad. El Salmo 133 son 3 versículos, vamos a leerlos todos. En el Salmo 133, y voy a dar un momento que lo encuentren los que traen Biblias, y los que no, pues para que lo pongan en la pantalla. Salmo 133. Bueno, vamos a ver, como que está en batallón. Ok. Ya un salmo muy conocido, dice así la palabra de Dios: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aquí nos dice la palabra de Dios que podemos ver, ¿sí? No solamente podemos experimentarlo, no solamente podemos sentirlo, sino que en el Salmo 133 nos dice que cuando los hermanos, o sea, tú y yo, los hermanos y las hermanas, cuando la congregación está junto en armonía, ¿qué es lo que pasa? Vamos a seguir leyendo. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El versículo 2 dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Dice que es como el buen óleo. Eso representa la unción. Cuando nosotros estamos juntos en armonía, es cuando la unción empieza a descender. Y quiero decirte una cosa, que cualquier problema que tú puedas tener, ya sea físico, emocional, financiero, el que tú tengas, dice la palabra de Dios que el yugo se va a podrir, no porque yo soy un predicador, no porque yo tengo un don, por así decirlo, no por lo preparado que yo esté, sino que el yugo que en veces el enemigo pone sobre nosotros se va a podrir, se va a deshacer, se va a caer por la unción. Pero Dios envía la unción cuando los hermanos están juntos en
armonía. Por eso es muy importante que nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, a como dé lugar, pase lo que pase, suceda lo que suceda, venga lo que venga, llueva, truene o relampaguee, tenemos que estar unidos porque necesitamos la unción de Dios. Ahora dice aquí la palabra de Dios, dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón. Aquí está hablando de la cabeza representa el liderazgo. Entonces nosotros dentro de la iglesia, lo primero que debe de haber en unidad es el de liderazgo. El liderazgo debe de estar unido porque todo empieza con la cabeza. Y cuando el liderazgo está en unidad, si tú tienes un cargo en la iglesia, es muy importante que estés de acuerdo con el pastor, que siempre andes en armonía, que siempre obedezcas órdenes. ¿Por qué? No para ser un buen chico, por así decirlo, o una buena chica, sino porque dice la palabra de Dios, como vamos a ver más al rato, cuando estamos juntos en unidad, cuando estamos juntos en armonía, es donde empieza a derramarse ese aceite. Pero quiero decirte que si tenemos esa unidad, no se va a quedar en la cabeza, sino que va a bajar hasta el borde de las vestiduras, desde el elemento número 1 dentro de la iglesia, por así decirlo, hasta los recién convertidos van a recibir, van a experimentar, van a ver el producto de la unción de Dios. Y el versículo 3 nos dice lo siguiente, dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Las iglesias que han aprendido a estar juntos en armonía, no solamente, primero reciben bendición, producto de esa unción que se empieza a derramar y baja hasta el borde de la vestidura, por así decirlo, del cuerpo de Cristo. Pero también es como el rocío de Hermón, o sea, que cubre absolutamente todo, desde el miembro más grande y más viejo dentro de la iglesia hasta el recién convertido. Pero dice la palabra de Dios, no solamente esto, dice que Jehová ahí envía bendición y envía la vida eterna. Cuando nosotros empezamos a estar juntos en armonía, en unidad, va a haber una bendición, hermana y hermano, como tú no te imaginas, ¿sí? Yo anhelo ver esos días cuando yo pertenezco a una iglesia. Precisamente estos hermanos que van a venir estuvieron en el avivamiento de allá de Florida, de Pensacola. Y ellos dan de cómo en veces venía un rocío que causaba un olor a toda la congregación, pero un olor celestial que no se puede explicar con palabras. En veces miraban visiones, en veces miraban a los ángeles descender. Había una bendición tremenda, una manifestación tremenda. Pero no solamente esto, sino que la gente se convertía, la gente de cerca y la gente de lejos, porque venía gente de todo el mundo, porque quería estar en la presencia de Dios, quería estar donde Dios estaba bendiciendo, y la gente se convertía por multitudes. El Espíritu Santo obra cuando nosotros como creyentes le pedimos a Él que nos ayude, porque vuelvo a repetir, no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Le pedimos a Él que nos ayude para poder estar juntos en armonía como hermanos, como Cristo oró antes de ir a la cruz. Bueno, vamos a seguir hablando sobre los resultados que hay en la unidad. Pero antes de esto, para que lo tomemos como una advertencia, quisiera compartir con ustedes qué es lo que pasa cuando la iglesia no resuelve sus problemas. Y en vez de andar juntos en armonía, andamos en desacuerdos, andamos en contiendas, andamos con pleitos los unos con los otros. Este era un problema en la iglesia primitiva, no crean que esto es algo nuevo. Y vamos a ver conforme a la palabra de Dios qué es lo que sucede y por qué a todo costo tenemos que evitar esto. Quizás para evitarlo tienes que ir a reconciliarte con tu hermano, a lo mejor tienes que meterte con Dios para que Dios arregle algunas áreas en tu vida, pero sea lo que sea necesario, tenemos que hacerlo, porque es importantísimo que andemos juntos en armonía como hermanos, como hijos de Dios, porque solamente así es donde Dios va a enviar la bendición y va a enviar la vida eterna. Miren, cuando nosotros andamos en falta de unidad, ¿qué es lo que pasa? En Santiago capítulo 3,
versículo 16. Nos dice esta escritura que no me gustaría decirla, pero está ahí en la palabra de Dios. Dice, porque donde hay celos y contención o contiendas, hay perturbación y toda obra perversa. Santiago le está escribiendo a hermanos, no le está escribiendo a inconversos, no le está escribiendo a paganos, le está escribiendo al pueblo de Dios. Y dice aquí Santiago en su carta, dice, porque donde hay celos y contienda o contención, como dice allí, dice que allí hay perturbación y toda obra perversa. Por eso muchas veces el Espíritu de Dios se quiere mover en algunas congregaciones. Él anhela moverse, Él desea moverse. Dios desea, dice la Biblia, que Él tiene solamente pensamientos buenos para ti. Dice que no quitará el bien de los que andan rectamente. Dios quiere lo mejor para ti, pero muchas veces Dios no nos los da. Dios no nos entrega esas bendiciones, no porque Él nos las está impidiendo, sino porque nosotros estamos bloqueando la bendición de Dios si tenemos celos, si tenemos contiendas. Estoy hablando a nivel de iglesia. Esto puede ser a nivel de matrimonio también, pero no vamos a dar una clase sobre el matrimonio. Quiero hablar sobre la congregación. Por eso es muy importante que como iglesia, y por qué no decirlo como familia en tu casa, tú y yo siempre estemos juntos en armonía. Muchas veces vienen los problemas a nuestra vida por diferentes razones. Vamos a poner la contienda, el celo. Y eso es muy, pero muy perturbador. Eso hace que el enemigo se mueva en medio de nosotros en vez de Dios. Y tú tienes que ir a Dios si tú tienes ese problema, ya sea celos, envidia, desacuerdos, contienda. Tienes que ir a Dios, porque Él es el único que te puede liberar de eso. Déjame decirte de una vez, una terapia psicológica no te va a servir de nada, ¿sí? Y ahorita te voy a decir por qué, conforme a la palabra de Dios. Y quizás hasta una terapia cristiana, quizás ni una terapia cristiana te vaya a servir de mucho. Muchos cristianos buscan ayuda, y qué bueno que buscan ayuda, porque quieren ser liberados de eso, porque no quieren perturbación ni quieren obra perversa en sus congregaciones. Pero una terapia simplemente no te va a ayudar. ¿Sabes tú por qué? Bueno, vamos a leer nuevamente Santiago capítulo 3, pero en su versículo 15, Santiago 3:15, dice 3:15, pero disculpen, me equivoqué, era 3:16, ahorita lo busco. En Santiago dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. El siguiente versículo. Perdón, pongan el 3:14. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad. Como dije, una terapia no te va a ayudar, porque esos problemas no son problemas mentales, están en el corazón, ¿sí? Están en tu corazón y están en mi corazón. Y una terapia, un psicólogo, un psiquiatra, por más que le eche ganas, por más medicamento y consejería que te dé, no te va a ayudar. ¿Sabes tú por qué? Porque estos problemas están en el corazón. Pero quiero decirte yo una cosa en esta mañana. Gracias a Dios que tenemos a un ayudador, al Espíritu de Dios. Y si tú te sometes a Él y confiesas, dices, Espíritu Santo, Padre Celestial, yo tengo este problema, yo tengo aquel problema, yo siento celos. En veces yo tengo contención contra mi hermano, no me llevo bien con mi hermana, me cae mal el hermano, ayúdame a poder vencer esto. Quiero decirte una cosa, que con el poder del Espíritu de Dios, tú vas a romper estas cadenas para la gloria de Dios, y vamos a andar en armonía, vamos a andar en unidad, y vamos a disfrutar de las bendiciones que Dios da, porque dice la palabra de Dios, que donde los hermanos están juntos en armonía, ahí envía Jehová la bendición y la vida eterna. Entonces recuerda, estos problemas están en el corazón y solamente Dios los puede sacar de allí. El que tú quieras es que sea orgullo, sea celo, sea contienda, está ligado al corazón, y el hombre no puede hacer absolutamente nada para quitarlo de allí. Pero gracias a Dios que tenemos a alguien que sí puede, se llama Jesús. Pero tú tienes que ir a Él con tu problema.
Tienes que confesar, no a mí, pero confesarle a Él cuál es tu debilidad, cuál es tu problema, para que de esa manera Él te libere y podamos andar juntos en armonía. Mire, la falta de unidad hace que la iglesia se destruya. Jesús dijo muy claro, dijo, una casa dividida no puede permanecer. Y por eso es que el enemigo busca por todos rumbos, por todos lados, de atacar y poner desacuerdo dentro de la membresía, que no la lleves bien con el pastor, que no te caiga bien, que no estés de acuerdo con la forma que él hace las cosas, que no estés de acuerdo con el copastor hace las cosas, que no estés de acuerdo quizás cómo se dirige la alabanza, y busca cualquier pretexto para que tú te pongas en desacuerdo, porque cuando tú te pones en desacuerdo, cuando hay ese rompimiento de la unidad, la Biblia dice que una casa dividida no puede permanecer. En los 30 y tantos años que tengo de ministrando, he visto muchas cosas. Y a veces me pregunto qué es lo que he visto, qué no he visto, mejor dicho. Y una de las cosas desafortunadamente que he visto, a lugares donde llega la palabra de Dios y la gente se convierte para la gloria de Dios, y se levantan templos y hay reuniones hermosas, y empieza la gente a convertirse, y la gente empieza a venir y se empiezan a convertir y empiezan a dejar el mundo. Pero de repente ya sea en el liderazgo o en la hermandad, empieza a haber desacuerdos, empieza a haber pleitos, empieza a haber esa falta de unidad. Y lo que he visto muchísimas veces, que esas iglesias que antes fueron iglesias gloriosas, que le estaban trayendo gloria y honra al Padre, que Jesús estaba glorificando y las almas se estaban salvando. Ahora yo conozco no una, sino varias, y quizás hasta muchas, que solamente hay un puñado de gente, otras que han acabado totalmente, otras que tienen sus puertas cerradas, porque los hermanos no supieron andar juntos en armonía. Y en vez de que viniera la bendición y la vida eterna como al principio, cuando estaban en su primer amor, empezó a venir la destrucción, empezó a venir la perturbación, y empezaron a manifestarse obras perversas. Es muy importante la unidad. Cuando nosotros no estamos unidos, de acuerdo a la palabra de Dios, no importa qué tan inteligente seas, no importa cuánto conocimiento tengas de la Biblia, no importa qué tanta preparación teológica tengas, cuando nosotros no tenemos esa unidad, la Biblia nos cataloga como gente carnal y gente inmadura. Vamos a ver esto, como nos decía el apóstol San Pablo, en 1 Corintios capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al 4, pero vamos a leer el versículo 1 primero. 1 Corintios, capítulo 3, dice: de manera que yo, hermanos, hablando de la iglesia en Corintio, y recuerden que esta iglesia era una iglesia que tenía todos los dones del Espíritu. El tener los dones del Espíritu, los cuales yo creo y los amo tanto porque amo el Espíritu de Dios, pero que tengas dones del Espíritu Santo no te hacen maduro de acuerdo a la palabra de Dios, porque aquí está una iglesia que los tenía todos. Dice la Biblia que no se habían quedado atrás en ninguno de ellos. Pero Pablo le dice a esta misma iglesia, le dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquí vamos a seguir leyendo, pero vamos a desglosar y vamos a ver esto con mucha atención y mucho cuidado. Dice aquí la palabra de Dios que el apóstol San Pablo no podía hablarle a estos creyentes que profetizaban, que tenían todos los dones del Espíritu Santo, que yo creo que eran la envidia de muchas iglesias. Pero dice aquí la palabra de Dios que el apóstol San Pablo no podía hablarles como a gente madura. Para ellos eran niños, y no solamente niños, sino que eran también cristianos carnales. ¿Por qué les decía Pablo esto? Bueno, miremos el segundo versículo. Dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces ni sois capaces todavía. Bueno, antes de seguir, vamos a ver esto también más cuidadosamente. Un cristiano que es un niño, que es inmaduro, que es carnal, conforme a la palabra de Dios, no conforme a lo que yo pienso o lo que yo digo, sino conforme a la palabra de Dios,
Dice la palabra de Dios que no es capaz que tiene que estar siendo alimentado como un bebé con leche, con un biberón con leche. No se le puede dar vianda, vianda es carne, no se le puede dar alimento sólido. ¿Por qué no se le puede dar? Porque si le da, no tiene la capacidad para retenerlo, para entenderlo o para interpretarlo, ¿sí? Esto es algo tremendo. Entonces, un niño, una persona inmadura, una persona carnal, nunca va a poder entrar a las profundidades que Dios tiene para ellos. Y yo he visto también, no quisiera criticar, esto no es una crítica destructiva, sino una crítica que edifica. Yo he visto cristianos que tienen 20, 30, 40 años de cristianos y todavía se portan como unos niños. Todavía no entienden la palabra de Dios. Y yo como ministro de la palabra de Dios, en veces me golpeaba la cabeza y decía: Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Por qué no puedo llegar a esta gente? ¿Por qué no pueden entender? Hasta cierto punto no es culpa mía. Dice la palabra de Dios que cuando una persona es niño o es una niña, dice la Biblia que no tiene la capacidad para entender la palabra de Dios. Y desafortunadamente, si tú quieres alimentar a esa gente, a esos hermanos, si tú quieres ser pastor o eres pastor, tienes que darle pura cosa liviana, pura lechita. No puedes darle las profundidades del alimento de la palabra de Dios, porque no te van a entender. Ahora, ¿por qué estos personas en Corintios? Porque eran carnales y porque eran niños. Versículo 3 nos dice lo siguiente, dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Aquí nos dice la palabra de Dios que cuando hay, por eso es tan importante que nosotros desarraiguemos de nuestro corazón, que le pidamos a Dios, que le pidamos al Espíritu de Dios que quite cualquier cosa que está perturbando en nuestro corazón, cualquier amargura, cualquier celo, cualquier contienda, cualquier pleito, cualquier enemistad. Todas esas cosas son de la carne, y nos dice la palabra de Dios que cuando tenemos esos celos, esas contiendas, esos desacuerdos, dice que somos carnales y no andamos en una forma espiritual. Quizás tú seas una persona muy preparada teológicamente, secularmente, quizás tengas mucho conocimiento de la Biblia, pero si tú y yo andamos con celos, andamos con disensiones, andamos en contiendas, peleándonos los unos con los otros, no solamente no vamos a entender la palabra de Dios en su profundidad, sino que dice la Biblia que andamos como hombres, somos unos carnales de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es tan importante la unidad entre nosotros. El siguiente versículo dice: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Cualquier cosa que nos divida, aún las cuestiones doctrinales, claro, no estoy hablando que nos vamos a unir con los católicos, ni con los mormones, ni con los testigos. Esas personas, para que nos unamos con ellos, necesitan nacer de nuevo primero, necesitan recibir a Cristo, arrepentirse de su doctrina falsa. Pero estoy hablando de aquellos hombres y mujeres que han sido lavados con la sangre de Cristo. En otras palabras, entre más unidos estemos nosotros, y la unidad primero empieza en casa. Yo no puedo predicar unidad a otras iglesias si primero yo no practico la unidad en mi propia iglesia. Dice que los trapitos sucios se lavan en casa, hay un dicho así más o menos. Entonces tenemos que empezar con nuestra casa, tenemos que empezar con nuestra congregación, tenemos que empezar entre nosotros mismos, empezar a practicar la unidad, para que de esa manera seamos hombres y mujeres maduros, espirituales, pudiendo recibir las profundidades de la palabra de Dios y estemos creciendo constantemente. Digo constantemente porque el crecimiento nunca, jamás cesa. Mire, algo que mientras yo estaba haciendo estos apuntes, algo que Dios me puso, hablo especialmente a la juventud, algo que puede muchas veces causar el desacuerdo entre nosotros. Y esto que voy a decir, esto es normal, esto pasa en todas las iglesias, y el enemigo se aprovecha de eso para que haya desacuerdo entre nosotros. Y digo a la juventud porque para mí lo que son los niños y los jóvenes, para mí es algo importante porque son el futuro de la iglesia. Si tú vas a Europa, muchas iglesias cristianas están cerrando
y muchas únicamente los miembros son unos ancianitos. No hay nada malo con los ancianitos, pero el día que esos ancianitos mueran, la iglesia va a tener que cerrar. Y los jóvenes son el futuro de la iglesia, de que la obra de Dios siga adelante. Si el Señor no viene, ya cuando nosotros, los que ya tenemos años en esto, ya no estemos aquí. Entonces, muchas veces lo que pasa en las iglesias, especialmente en la juventud, es normal que un muchacho se fije en una muchacha. Si se fijara en un muchacho, entonces sí me preocuparía, pero es normal, ¿verdad? Que un muchacho se fije en una muchacha. Pero también muchas veces sucede que en vez de la muchacha, en vez de que se fije en ese hermano, se fija en el mejor amigo de su hermano, o se fija en otra persona, y empieza a haber desacuerdo. O viceversa, una muchacha, una hermana se fija en un varón, en un joven. Como dije, es normal, gracias a Dios por eso, porque pues eso también es bendición de Dios. Pero resulta que al que ella ama, al que ella quiere, se fija en otra hermana, y eso puede hacer que dentro de la iglesia tengamos desacuerdo. Y es muy importante, como dije, que la iglesia esté unida, porque donde está unida la iglesia es donde Dios va a enviar la bendición, es donde va a enviar la vida eterna, es donde el Espíritu de Dios se va a mover para la gloria de Dios. Pero muchas veces pasan estas cosas y el enemigo se aprovecha de esos problemas o de esas circunstancias, quizás no problemas, pero circunstancias, para traer desunidad. Pero lo que Dios trató conmigo en esta semana, es que si llegara a suceder un caso de estos aquí dentro de la iglesia, si tú eres joven y no te correspondió la muchacha que tú piensas que era tu media naranja, por así decirlo, o viceversa, yo te digo una cosa: tú ponlo en las manos de Dios, tú espera en el Señor, y el Señor se va a encargar de traer la persona adecuada a tu vida. Pero no dejes que eso haya un problema entre tú y tu hermano, entre tú y tu hermana, sino que al contrario, vamos a vencer eso para la gloria de Dios, y vamos a seguir unidos para hacer la voluntad de Dios y no para hacerle su gusto al enemigo. Mire, en Génesis capítulo 2, versículo 21 y 22, quiero compartir esto, aunque esto no es sobre el noviazgo, pero sentí hacerlo ahorita que estamos hablando de la unidad. En Génesis capítulo 2, versículo 20 y 21, nos dice lo siguiente. Y ahorita regresamos al tema de la unidad, ¿sí? Génesis capítulo 2, versículo 20 y 21. Dice: y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y de todo ganado del campo, mas para Adán no había ayuda idónea para él. Versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó de su costilla y cerró la carne de su lugar. Y el siguiente versículo tan precioso dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Y escuche esto, dice: y la trajo al hombre. Si tú pones en las manos de Dios estas circunstancias, esta situación de que la persona que tú amabas con todo tu corazón no te correspondió a otro, dice aquí la palabra de Dios, si tú lo pones en la mano de Dios, Dios mismo se va a encargar de traerte a tu vida la persona indicada, ¿sí? Esto está tremendo, ¿sí? O sea, Dios mismo se encarga de esto. Hermanita, mientras el muchacho está durmiendo, acostadote allí durmiendo, el Señor te va a llevar a donde ella está. Es algo curioso que en los cuentos de hadas sucede al contrario. Está durmiendo una mujer que le puso una maldición a una bruja, el diablo siempre tuerce todo, y llega el príncipe azul y le da un besito a la princesa y despierta. Pero en realidad lo que pasó fue el que despertó fue el hombre. No sé, la Biblia no dice si Eva le dio un besito o no, pero lo que sí sé es que despertó para la gloria del Señor. Amén. Cuando Dios le trajo a su mujer. Así es que no te vayas, no te desanimes por eso. Tú sírvele a Dios, ponlo todo en las manos de Dios, y Dios se va a encargar de traer la persona indicada. Las hermanas no se vayan a desanimar, las hermanitas, y se van a ir al mundo a andar besando sapos por donde quiera. Dios tiene un príncipe azul para ti, glorificado sea el nombre del Señor, que Él va a sacar y Él mismo te va a traer. Gloria sea al Señor, amén.
Bueno, entonces todo esto muchas veces causa desunidad, y todo eso, en vez de traer la bendición de Dios a nuestra iglesia, trae perturbación y toda obra perversa. Pero no solamente esto, hay algo peor todavía. Cuando nosotros no practicamos la unidad y practicamos lo contrario, nomás nos andamos peleando, andamos en desacuerdos. ¿Qué es lo que pasa de acuerdo a la Biblia? Vamos a ver lo que pasa. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 2, en su versículo 24, 25 y 26, pero empecemos con el versículo 24. Dice así la palabra de Dios, para aquellos que quieren ser pastores o son pastores, dice: porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Versículo 25. Que con mansedumbre corrige a los que se oponen. Ahora escuche esto: porque si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, versículo 26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Esto está tremendísimo. Aquí dice la palabra de Dios. Por eso yo trato de evitar las contiendas y los pleitos. Si un hermano se me acerca a mí y empieza a hablar, digo, yo sé que en veces yo también puedo decir algo, porque dicen que la lengua no tiene freno, puedo decir alguna cosa. Yo creo que eso es normal y eso es de humanos, pero estoy hablando de aquellos que están constantemente peleando, criticando, tratando de causar problemas y contiendas y andan en celos y lo están practicando y practicando y practicando. Yo trato de, si una persona se me acerca a mí con ese espíritu, porque eso está en el espíritu, eso está en el corazón, yo trato a como sea posible de evitar esa persona, no por falta de cortesía, no por falta de educación. Yo lo amo, pero no quiero contaminar mi espíritu, porque yo sé, de acuerdo a la palabra de Dios, que si yo ando en celos y ando en contiendas y ando causando problemas, dice la palabra de Dios que el diablo me tiene amarrado, me tiene cautivo, ya no para hacer la voluntad de Dios, sino para hacer la voluntad del diablo. Y por eso el enemigo busca cualquier forma de que tú estés en desacuerdo con la hermandad, con el pastor, con el liderazgo. Sea lo que no te gusta del liderazgo, tú díselo al Señor, ora, y Dios va a obrar y Dios va a cambiar. O sea, las cosas, a lo mejor sí hay algo mal, a lo mejor sí hay algo que no está bien. Yo no digo que no, a lo mejor sí tienes la razón. Pero lo que el diablo quisiera sobre todas las cosas es que tú te pongas a pelear, empieces a contener, empieces a causar problemas, empieces a causar divisiones. Y él quiere eso, ¿por qué? Porque quiere cautivarte para usarte de acuerdo a la voluntad de él. Y déjame decirte una cosa: cuando él hace eso y cuando ya termina contigo, te acaba, te termina. Yo conocí un pastor muy amigo mío que desafortunadamente, pues no voy a meter en detalles, pero él no quiso andar en unidad. Siempre andaba, porque tenía una iglesia muy grande, como unos 400 miembros en una comunidad pequeña, entonces ustedes se imaginan. Y él entró a pastorear muy joven, era prácticamente un adolescente. Y él muchas veces, por la fuerza que tenía, o sea, la importancia que tenía por tantos miembros, era elogiado por donde quiera alrededor de su comunidad, en los pueblos cercanos, lo invitaban por donde quiera a predicar, pero siempre era contencioso, mirando problemas en la vida de otros ministros, buscando en algunas ocasiones cómo acabarlos. Y hace como 3 años, o un poquito menos quizás, él iba con 2 personas, 2 cristianos de su iglesia, regresaba a su comunidad en su camioneta, se para un carro enfrente de él, tiene que pararse, sale, lo reciben con una pistola en una mano y con un machete en la otra, y le dicen: tírate al suelo. Se tira al suelo y le cortan la cabeza, lo decapitan. Eso es lo que el diablo hace, si tú le das lugar a él. Cuando ya termina contigo, te acaba. Pero tengo buenas noticias para ti en ya son tardes, en esta tarde, mi hermana y mi hermano. Quiero decirte que nosotros no tenemos por qué vivir de esa manera.
Si tú tienes ese problema, clama a Dios, pídele a Dios liberación y Él te va a liberar. Y andemos juntos en armonía. Y en vez de ver perturbación y toda obra perversa, vamos a ver la bendición de Dios y vamos a ver la vida eterna llegar a las multitudes para la gloria del Señor. Antes de ver eso conforme a la palabra de Dios, quiero hablarles sobre la unidad. Es muy importante la unidad dentro de la alabanza. La alabanza es muy, pero muy importante. La alabanza adecuada, no cualquier alabanza. Hay varios tipos de alabanza. Una es la de motivación. No estoy hablando de esa alabanza, ni la de entretenimiento. Estoy hablando de la alabanza verdadera, adecuada, donde se engrandece a través de nuestras palabras, se engrandece al Padre, se engrandece al Hijo, se engrandece al Espíritu Santo. Cuando tú tienes ese tipo de alabanza, cuando cantamos ese tipo de alabanza, y si tú no sabes qué alabanza cantar, pídele al Señor que te revele qué es lo que Él quiere escuchar a través de tus labios cuando tú y yo le cantamos. Pero cuando cantamos la alabanza adecuada, en unidad, Dios se mueve poderosamente. Vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 13 y 14. Aquí vamos a ver el poder de la unidad cuando estamos unidos. Y dice así la palabra del Señor. Ya me pusieron la amarilla, voy a tratar de ir rápido. Dice: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alababan la voz, a la medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Aquí nos dice la palabra de Dios que cuando ellos estaban alabando al Señor, dice que la casa se llenó de una nube. La gloria, la presencia de Dios descendió en una forma tan tremenda que dice la palabra de Dios que la nube llenó la casa. Y el siguiente versículo, vamos a leer el siguiente versículo, dice: y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Mira, esto está tremendo. Dice la palabra de Dios que cuando los instrumentistas, los que estaban dirigiendo la alabanza, se unieron y se hicieron uno, dice la palabra de Dios que bajó la nube, y en esa nube estaba, y dice la palabra de Dios que la gloria de Jehová llenó la casa de Dios. Este es un hecho que vemos en la palabra de Dios, pero en diferentes partes de la historia cristiana contemporánea esto también ha sucedido. Tú lees lo que sucedió en Azusa cuando los hermanos estaban orando. En veces descendía la nube tan fuerte que dice la Biblia que los que estuvieron en ese avivamiento, que los niños jugaban dentro de la iglesia y se escondían dentro de esa nube. ¿Qué era esa nube? Era la gloria de Jehová. Nosotros, yo creo que estoy hablando por cada uno de nosotros, no queremos perturbación, no queremos ese tipo de cosas, no queremos perversidad dentro de esta congregación. Queremos ver la nube que descienda, porque yo no sé tú, pero yo quiero ver la gloria de Dios. Yo quiero ser como ese siervo de Dios llamado Moisés, que dijo: Señor, yo quiero ver tu gloria. ¿Sí? Pues ¿sabes qué? La unidad es muy importante. Y es muy importante la unidad dentro de la alabanza también, ¿sí? Pero como dije, tienes que cantar la alabanza adecuada. Y la alabanza adecuada es aquella que enaltece y pone muy en alto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No una alabanza de motivación para que tú te animes, porque déjame decirte una cosa, que nadie te puede animar mejor que el Espíritu de Dios, ¿sí? Cuando el hombre en veces no te da solución y trata de resolver tus problemas y trata de darte ánimo y parece no conseguirlo, cuando la presencia de Dios viene, quiero decirte una cosa, que eso te va a levantar, eso te va a dar fuerzas, eso te va a animar y vas a seguir adelante. Pero tienes que estar en unidad, tenemos que estar en unidad como hermanos, tenemos que estar unidos cantándole al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, porque vuelvo a repetir, queremos ver la gloria de Dios. ¿Sabes tú lo que bajó ese día?
Aquí estamos hablando de la dedicación del primer templo que construyó Salomón. ¿Sabes tú qué fue lo que bajó cuando dice que bajó la nube, la gloria de Jehová? ¿Sabes tú qué fue eso? No sé si alguien sepa aquí qué fue eso. ¿No? Bueno. ¿Saben lo que fue eso? Fue el mismo poder. Mira, vamos a leerlo nuevamente. Dice, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová, o sea, la gloria del Padre, había llenado la casa de Dios. Lo parafraseé, en vez de Jehová puse Padre, porque está hablando de Dios Padre, para que miremos qué es lo que bajó ese día allí y lo que quiere bajar en esta congregación si nosotros lo permitimos, si hacemos las cosas conforme a la palabra de Dios. ¿Qué fue? Vamos a leer lo que fue en Romanos capítulo 6. Pensé que lo había apuntado, bueno, ahorita lo encuentro. Romanos capítulo 6. Y yo te les doy el versículo. En su versículo 4, está hablando del bautismo en agua, pero vamos a ver otro punto de vista de este hermoso versículo. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Aquí dice la Biblia que Cristo resucitó. ¿Por qué? Por la gloria del Padre. La misma gloria que bajó allá en el templo que construyó Salomón, y que dice la Biblia que los sacerdotes no podían ministrar, no pueden estar de pie. Yo puedo verlos cayendo porque no podían estar delante de la presencia de Dios. Esa misma gloria, la gloria de Jehová, que es la gloria del Padre, fue la misma gloria, fue el mismo poder, fue la misma unción que Dios utilizó para resucitar a Jesús de entre los muertos. Y yo no sé tú, pero yo quiero que esa gloria baje, gloria sea al Señor, amén. Yo quiero que esa nube se manifieste, ¿sí? Yo quiero que esa nube sea palpable, que esa gloria sea palpable. Pero yo puedo leer en la palabra de Dios que solamente cuando nosotros hagamos las cosas conforme a la voluntad y de acuerdo a la palabra de Dios, cuando andemos juntos en armonía, no vamos a ver solamente esa bendición, sino que vamos a ver bendiciones aún más grandes todavía, creo yo, porque estamos bajo un nuevo pacto y un mejor pacto, dice la palabra de Dios. Pero no solamente eso, vamos a ver la vida eterna. Muchísima gente se va a convertir para la gloria de Dios. Pero tenemos que hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Mire, vamos a ver nuevamente el poder de la unidad. En Hechos, capítulo 2, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y dice así la palabra del Señor. Versículo 1, vamos a empezar con el 1. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, había tres cosas. Primero, estaban todos, ¿sí? Número 2, estaban unánimes. Y número 3, estaban juntos. Dice que cuando llegó el día del Pentecostés, ¿cómo estaba la iglesia? No estaba uno por un lado, otro por otro, sino dice que estaban todos, estaban unánimes y estaban juntos, ¿sí? Y recuerden lo que dice el Salmo 133. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová, envía la bendición y envía la vida eterna. Aquí vemos a estos siervos de Dios, estos hombres de Dios y mujeres también, porque había mujeres ahí también, pero dice, hayan sido hombres o mujeres, tenían en común una cosa, y eso es que estaban todos juntos, estaban unánimes y estaban todos juntos y estaban unánimes. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice el versículo 2, ya muy conocido, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sopló, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu
Espíritu les daba que hablasen. Lo primero que vemos aquí como resultado de estar todos, de estar unánimes, de estar juntos, en otras palabras, como hermanos en armonía, nos dice, estando en armonía, dice la palabra de Dios que vino el Espíritu Santo, dice que vino como un viento recio que llenó toda la casa. Mira, yo quiero decirte una cosa, hermano, que Dios me está mostrando en estos momentos. Cuando Dios quiere hacer algo, no lo quiere hacer únicamente en mi vida, no lo quiere hacer en la vida del pastor únicamente, lo quiere hacer sobre toda esta casa para la gloria de Dios. Que ninguno de aquí salga sin bendición, que salga fortalecido, que salga alimentado, que salga bendecido de la presencia de Dios. Porque cuando yo miro, cuando Dios desciende, no es para unos cuantos, es para todos. Aquí dice la Biblia: y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que llenó como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Yo no sé tú, pero si yo asisto a una célula, yo creo que ahí llene la presencia de Dios toda esa casa. Si yo voy a una iglesia, yo quiero que en esa iglesia se llene toda la iglesia. Yo no quiero que salga un hermano ahí todo desanimado, con la cara arrugada, y diciendo: ¿para qué vine a la reunión? Especialmente ahora que es el mundial. Al contrario, quiero que digan: hermano, por favor, predique más, que la presencia de Dios siga bajando, estemos más tiempo alabando a Dios, glorificando al Señor, porque queremos la gloria de Dios bajando sobre nuestras congregaciones, ¿sí? Pero ¿sabes qué, mi hermano? Una de las cosas que tenemos que hacer es andar juntos en armonía. Y luego seguimos leyendo, dice, y vamos a ir hasta el versículo 6 porque ya se acabó el tiempo. Dice: y hecho este estruendo, se juntó la multitud, ¿sí? Dice: y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban todos confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Dice que cuando se hizo este estruendo, este ruido, se juntó la multitud. Mira, hermano, hoy en día hay muchos programas de evangelismo y todos ellos buenos. Yo no estoy en contra de ellos, gracias a Dios por ellos. Pero sabes una cosa, ¿sabes tú cuál es el mejor método? Es cuando el Señor junta a la gente. Aquí dice la palabra de Dios que cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, o sea, un ruido como un viento recio. Este viento fue tan recio, fue tan fuerte, imagínense, pero fuerte, que dice la palabra de Dios que era tan fuerte que la gente se unió. Ahí no hubo propaganda, ahí no hubo folletos, ahí no hubo publicidad. Ahí fue el Espíritu de Dios haciendo un viento tan fuerte, haciendo un sonido tan fuerte, que hizo que la gente que estuviera en las calles, que estuviera en las plazas, que estuvieran en el mercado, que lo oyeran y corrieron a donde había provenido este viento, este ruido tan fuerte. Y al ir ahí, dice la palabra de Dios que se levanta un hombre de Dios llamado el apóstol San Pedro, y se pone de pie y empieza a predicar. Y porque los hermanos estaban juntos en armonía, no solamente vino la bendición, que vino el viento fuerte del Espíritu Santo, no solamente se vieron las lenguas de fuego, sino que cuando terminó de predicar ese hombre para la gloria de Dios, vino la vida eterna a 3,000 personas. Mira, ningún sistema o programa es mejor que la obra del Espíritu de Dios, ¿sí? Y Dios se quiere mover. Yo creo que por eso Dios me puso que predicar estos mensajes. Como ustedes saben, al principio estaba predicando escatología, y eso está bien, o sea, eso es muy hermoso. Lo digo por mi persona, no por mi hermano Gerardo. Eso es muy hermoso. La escatología impresiona iglesias. Si tú quieres predicar y quieres impresionar una iglesia, yo te recomiendo que estudies escatología y la prediques, y la gente va a quedar impresionada. Esto quizás no impresione a la gente, pero eso trae avivamientos. Y una de las cosas que yo deseo con toda mi alma es que el avivamiento venga a mi país. Que ya nuestro pueblo deje de estar adorando ídolos mudos, ciegos, sordos, que tienen en cautividad a la gente. Pero yo sé una cosa, que solamente con el apoyo del Espíritu Santo esto va a ser posible. Debemos de estar juntos en armonía para poder disfrutar y tener esas
bendiciones. Yo quiero orar en esta tarde un poquito diferente. Algunos de nosotros, yo pasé por esto, a lo mejor en nuestro corazón, no tienes que decírmelo a mí, tú díselo a Dios. Quizás hay algo de amargura, quizás eres un iracundo, quizás eres contencioso, quizás hay alguna cosa y tú sabes, esto es entre tú y Dios. Pero si eso que tú tienes está causando división, está causando desacuerdo, a lo mejor es celos, a lo mejor tú tienes celos de algún hermano o de alguna hermana, como dije, porque te bajó el novio o la novia, tú pones las manos de Dios y vas a ver que Dios te va a dar algo mucho más lindo todavía, ¿sí? Pero lo que quiero orar en esta tarde es para que estemos unidos como iglesia. Y cualquier cosa que tú mires en tu vida que está estorbando, no me lo digas a mí, díselo a Dios. Y vamos a orar, yo voy a poner las manos sobre ti y vamos a creer que vas a ser libre para la gloria de Dios. Y de aquí en adelante, hagamos lo que se ha predicado, busquemos a Dios, busquemos la comunión con el Espíritu de Dios, busquemos esa intimidad, pero también busquemos estar juntos en armonía para que esas bendiciones empiecen a manifestarse y no manifestarse en pequeña dosis, sino en dosis gigantescas, porque estamos viviendo en la época de la lluvia tardía. Hay un canto que dice: envía la lluvia temprana y tardía. Bueno, la temprana ya la envió. Ahorita lo que yo estoy esperando son esos aguaceros de bendición, esos aguaceros ciclónicos de bendición del Espíritu de Dios, porque estamos en el tiempo de la lluvia tardía. Pero tenemos que hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Termino con esto, siento decirlo. Un hermano que se llama Peters, él una vez le preguntó al Señor: Señor, ¿por qué era tan poderosa la iglesia primitiva? Y el Señor le dijo: lee el libro de los Hechos. Y lo leyó con mucho cuidado y ahí se dio cuenta de dos cosas. Una, que era una iglesia perseguida, pero número dos, que era una iglesia totalmente entregada y dirigida por el Espíritu de Dios. Si hacemos las cosas conforme a la palabra de Dios, Dios va a traer un avivamiento, hermano. Yo estoy esperando eso. Le voy a pedir que se pongan de pie, por favor, si no voy a seguir hablando, ya apagaron las luces, ¿sí? Ok. Si tú necesitas algo del Señor, si quieres que Dios obre en tu corazón y te quite algo de tu vida, le voy a pedir a los hermanos, por favor, si me hicieran el favor, ahora sí les voy a pedir de petición, canten ese canto que cantaron al último, no el que se recogió la ofrenda, sino que cantaron al último durante el tiempo de adoración, porque eso habla de lo sublime, lo grande que es el Señor Jesús. Esas son las alabanzas adecuadas. Y le voy a pedir a todos aquellos que quieren que estemos unidos, o a lo mejor tienes algo en tu corazón, tú ve, no me lo digas a mí, díselo al Señor. Yo solamente voy a orar y voy a creer que Dios te va a liberar. Le voy a pedir que si tú tienes alguna necesidad de parte de Dios, pasa aquí al frente, vamos a orar por ti en esta tarde, sí, por favor. Pasen, por favor.